pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Señor, esta es tu palabra, habla en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. En tu nombre, amén. Gloria a Dios. Y para acompañar el tema que vamos a hablar hoy, para acompañar la palabra hoy, tenemos que remitirnos al Génesis. Vamos a ir un segundito al Génesis, y si van conmigo a Génesis capítulo 4, y vamos a dejarlo ahí, ahora lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios que la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. ¿Qué quiere decir? Yo estoy firme, yo sé que algo viene. Yo estoy esperando algo y yo sé que eso viene. Es una verdad. Yo sé que eso llega. Es cuando uno hace un pedido por Amazon y tú tienes la certeza de que te va a llegar y que te lo van a poner en la entrada de la casa y que te van a timbrar, te van a tocar y que vas a recibir ese paquete que pediste. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama fe. Tú confías, pones la confianza de que el paquete te va a llegar. Es una verdad. ¿Qué cosa es la fe? La fe es la confianza de que si Freddy habla conmigo un tema y ese tema Freddy me dice, mira, y yo te doy mi palabra que esto es así, 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 yo creo que lo que me está diciendo Freddy es real. Aunque yo no sepa a fondo y yo no haya estado donde estuvo Freddy, ni haya visto, casi se cae, pero casi no es que se caiga. Y es que yo tengo convicción en que Freddy me va a decir la verdad. ¿Saben cómo se llama eso? Fe. Cuando uno se casa, y uno se casa pensando ¿en qué? En que va a estar con su pareja para toda la vida. ¿Saben cómo se llama eso? Fe. Tienes una certeza. Tienes una certeza y hay convicción de lo que no se ve. Porque a ver, cuando se casaron, se podían ver, ¿cuántos llevan más de, 5 años de matrimonio? Hay muchos que llevan más de 5 años de matrimonio. Nosotros también, gracias a Dios. Cuando llevas ese tiempo de matrimonio, realmente desde el día 1 te imaginabas la vida que ibas a tener 5 años después. Uno no se lo imagina. ¿Saben cómo se llama eso? Fe. Porque te casaste pensando en que tu vida de matrimonio 5 años después iba a ser mejor de lo que la tenías ahora. Te casaste pensando que 5 no, 10, 20, 30 años después ibas a seguir progresando en el matrimonio, iba a ser una bendición. ¿Te casaste conociendo a tus hijos? Claro que no. Claro que no. Sin embargo, antes de casarte posiblemente hayas hablado y quiero tener 2 hijos, o 3, o 1, lo hayas planificado. Algunos se fueron de la planificación, algunos sobrecumplen el plan y todo. Pues todo eso se llama fe. La fe, déjenme decirle que la fe la practicamos todos los días y en muchas situaciones. La fe es algo que practicamos cuando compramos un producto y creemos que ese producto va a servir para cubrir nuestra necesidad. Eso se llama fe. La fe la practicamos cuando venimos a la iglesia también buscando a Dios. Y aunque no veamos físicamente a Dios, nosotros tenemos fe, tenemos una convicción real de lo que nosotros vamos a encontrar de Dios. Tenemos una convicción real de lo que Dios va a hacer por nuestra vida. Nosotros oramos con fe, sabiendo que aunque estamos enfermos, podemos recibir sanidad de Dios. Nosotros oramos cuando estamos en una situación
¿Por qué? Porque tenemos la fe de que Dios es más que suficiente para ayudarnos en esa situación. Eso se llama fe. Ahora, la fe necesita una acción. Porque la fe sin obra, dice la Biblia, está muerta. Así que la fe es como dar ese paso antes de ver el escalón. La fe es como lanzarse al vacío no sabiendo lo que queda. La fe es la confianza plena aunque no conozcas el resultado final. La fe es tener la confianza de salvación en Cristo, aunque nadie puede experimentar por sí mismo lo que pasa después de la muerte. Eso se llama fe. Eso se llama confianza en algo que yo sé que va a venir, aunque yo no lo pueda ver ahora. ¿Cuántos tienen fe en Cristo? Aleluya. La fe requiere una acción nuestra. La fe sin acción es muerta. Tú me puedes decir, yo confío en Dios que me puede sanar. Mire, ¿cómo yo sé que mi fe está muerta? Yo confío en Dios que me puede sanar. Sin embargo, cuando yo tengo el problema, cuando yo tengo la enfermedad, antes de orar, voy a los médicos, me tomo 20 pastillas, hago de todo. ¿Dónde está tu fe? No has orado primeramente. ¿Sabes qué? Yo si voy al médico, yo tomo las pastillas que me recomienda el médico porque también entiendo que Dios le dio sabiduría a los médicos, ¿sí o no? Dios le da sabiduría al hombre, pero antes de ir al médico, lo primero que yo tengo que hacer es orar. Yo le digo, Señor, yo sé que tú me puedes sanar. Es más, y si permites que sea a través de medicamentos, gracias, Señor, porque yo sé que aún en medio de la ciencia tú estás. Amén. Ahí está la fe. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde la acción? ¿Dónde la fe acciona? Yo no puedo decir, no, yo tengo fe en que mi matrimonio se va a arreglar si yo no actúo para que mi matrimonio se arregle. Ahí la fe está muerta. Puedes tener mucha fe, que si no actúas, hay personas que tienen mucha fe que se van a convertir en millonarios y están acostados en su casa sin trabajar. ¿Dónde está esa fe? ¿Dónde está esa fe? Si tú me dices, yo tengo fe en que Dios prospera la obra de mis manos, yo tengo fe en que cuando yo salga a trabajar voy a ser próspero, Dios me va a bendecir, voy a tener para dar, pero tú te estás esforzando, te levantas, haces tu trabajo, haces lo que tienes que hacer, esa fe tiene una acción y esa acción produce un resultado. La fe y la acción no van separadas. La fe va junto con la acción. Yo no puedo decir, ¿saben cuántas personas dicen yo soy cristiano? Yo soy creyente, no. Vamos a decirlo bien. Yo creo en Dios. ¿Saben cuántas personas dicen yo creo en Dios? Es más, casi todas las personas a las que usted le vaya a predicar allá afuera te van a decir, yo creo en Dios a mi manera. Pongan el apellido. Eso no es verdad. Dice, yo creo en Dios solo que a mi manera, yo no me congrego. Pero bueno, yo creo en Dios a mi manera. Déjenme decirle algo, a mi manera yo no puedo creer en Dios. Porque la fe en Dios es a su manera. Porque la acción de la fe en la creencia en Dios es que Dios no se ajusta a mi manera. Si yo creo en Dios, yo sé que mi acción tiene que ser que yo me ajusto a su manera. ¿Saben cuántas personas nos van a decir a nosotros, yo tengo fe, yo creo en Dios a mi manera? ¿Y por qué yo creo en Dios a mi manera? Simplemente porque yo creo de Dios lo que me conviene. Eso no es verdad. Eso no es fe, eso es conveniencia. Eso es conveniencia. En Cuba había un dicho que cuando cayó un rayo, la gente, bueno, voy a decir, se acordaba de la fe. Cuando cae un rayo, cuando la gente tiene problemas, ahí a conveniencia uno cree en Dios. Pero es a conveniencia, porque a veces tenemos esta idea de Dios, de que Dios es el genio de la lámpara. ¿Han visto la película de Aladino? Los animados, que frotaba la lámpara, salía, a ver, dígame mi amo, le concedo 3 deseos.
a veces tenemos una imagen de Dios de que Dios es el genio de la lámpara, que cuando yo floto la Biblia, sale el genio y me concede 3 deseos. Eso no es fe. De hecho, más equivocada esa fe no puede estar. Eso es conveniencia. La fe es, si Dios dice por aquí, yo aunque no vea ahora el resultado, yo me voy por ahí. Si Dios dice por acá, aunque yo no vea el resultado, aunque a mi conveniencia sea otra cosa, aunque lo que yo entendí hasta ahora, lo que yo aprendí hasta ahora me decía que era por aquí, si Dios dice que es por acá, yo tengo por fe que cambiar mi rumbo, yo tengo por fe que cambiar mi paso, yo por fe tengo que ser renovado en el entendimiento, en la mente, yo por fe tengo que cambiar. Eso se llama fe. En la Biblia nos encontramos hombres y mujeres de Dios que dice la Biblia que caminaron por la fe y por su fe hoy son recordados. Dice la Biblia, quizás no tenían, miren, quizás no eran los más inteligentes, quizás no eran los más altos, atléticos, esbeltos, hermosos, así como yo, todos altos, esbeltos. Quizás no eran los más dotados, quizás no eran los que más dinero tenían. Algunos sí, de los que mencionan ahí sí tenían bastante, pero otros no. Quizás no eran las mejores circunstancias, sin embargo dice la Biblia que delante de Dios alcanzaron ¿qué? Buen testimonio. Porque el buen testimonio, mis queridos hermanos, no se alcanza delante de los hermanos. Eso es una consecuencia. El buen testimonio se alcanza delante de Dios y solo se alcanza con fe. Dice la Biblia, hubo algo que hizo que estas personas fueran diferentes y marcaran la diferencia, que delante de Dios alcanzaron buen testimonio. Nosotros nos esforzamos por alcanzar buen testimonio delante de la gente. Y eso es por eso muchas veces tenemos doble vida, doble careta. Nos ponemos una careta, la de Dios te bendiga, mi hermano. Tenemos la careta de alabado sea el Señor. Y tenemos la careta de comportarnos cristianamente delante de los cristianos. Sin embargo, la Biblia dice, y por fe ellos alcanzaron buen testimonio delante de ¿quién? Delante de Dios. Porque en la iglesia, Dios no te pide que cambies la forma en la que Dios te hizo. Dios sí te pide que cambies el carácter. El carácter se cambia y se transforma delante de Dios. Ahora, como Dios te hizo, si tú eres más serio, eres más serio. Si eres más alegre, eres más alegre. Si eres más, no sé cómo tú te describas a ti mismo, pero incluso para orar, adoptamos posturas delante de Dios que yo a veces no las entiendo, nos volvemos locutores. ¿Han visto cómo le hablamos a Dios? Como una novela, como locutores. Yo hablo así. Esta es mi forma de hablar. Imagínense yo hablando con Dios, querido, amante, Padre Dios. Ese no es Daniel. Yo no tengo que ponerme una careta de santidad delante de Dios. No la necesito, porque Él conoce a Daniel como es Daniel. Él te conoce como eres. No necesitas ponerte la careta de cristiano para estar delante de los cristianos y la careta de santidad para estar delante de Dios. El testimonio se alcanza en todo momento y el testimonio se alcanza por la fe, por las acciones de fe que tienes delante de Dios. Y por eso es que seremos recordados. Ahí es donde está la fe. No te tienes que ajustar a nadie. No te tienes que ajustar a nadie para mostrar a alguien que no eres. No lo tienes que hacer, eso no es fe. La fe es dar buen testimonio. Y ahí es donde vamos a entrar. La fe es dar buen testimonio. Porque por el testimonio que tengamos delante de Dios, entonces seremos recordados delante de Dios. ¿Quieres saber? Esa es la pregunta del millón. Si mi nombre estará o no en el libro de la vida. ¿Estaré inscrito en el libro de la vida? Sencillo.
Y yo creo que el Evangelio es tan sencillo que cada uno se lo puede responder. Mis acciones y mi testimonio delante de Dios, no delante de la gente, delante de Dios. Es un testimonio de fe que el Señor me pueda recordar a mí como alguien de fe, alguien de buen testimonio. Yo creo que eso nos responde a cada uno. Si mi respuesta es sí, felicidades. Acabas de descubrir que estás inscrito en el libro de la vida. Si la respuesta es no, buenas noticias. Hay oportunidad de arrepentimiento en Cristo Jesús. Amén. Vamos a Génesis capítulo 4, ya entendiendo lo que es la fe y lo que es el buen testimonio. Porque hay muchas personas que alcanzaron buen testimonio delante de Dios en diferentes circunstancias. En diferentes circunstancias. Y aquí vamos a ver el primero, porque la Biblia nos va haciendo un recuento. Aquí Hebreos 11 me encanta, me va haciendo un recuento bíblico para que yo sepa por dónde me tengo que guiar. Personas en las que yo me tengo que enfocar que hicieron lo correcto. Porque ¿sabes qué? Si hay alguien que hizo lo correcto y Dios lo recuerda por buen testimonio porque hizo eso, déjame ver qué tengo que hacer yo para estar igual en lo correcto. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra de fe en nuestra vida. ¿Qué historia tenemos acá? ¿Qué relato tenemos acá? Uno de los primeros relatos que acontece en la Biblia, y fíjense si el pecado es malo. Fíjense si el pecado es malo. Dice la palabra de Dios que entró el pecado al mundo. Entrando el pecado al mundo, un homicidio. Así de malo es el pecado. Óigame, no lo dejó uno dice, no lo dejó ni que calentara el pecado en la tierra, no hace falta. El pecado entra en nuestras vidas y automáticamente llega la muerte, el deseo de hacer lo malo, el deseo de andar en el mal. Pues dice la palabra de Dios que Caín se ensañó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, ¿por qué mató a Abel? Dice la historia que Caín era ¿qué? Labrador de la tierra. ¿A qué se dedicaba Caín? A los cultivos, al campo. Era campesino. ¿Y a qué se dedicaba Abel? Abel cuidaba el ganado. A esto se dedicaba Abel. Ahora, la Biblia no habla mucho acerca de la vida de Caín y de la vida de Abel. ¿No es verdad? No describe a plenitud lo que hacía uno, lo que hacía el otro. Solo te da dos datos. Y después te dice, y por estos dos datos que te dice a continuación, ahí tú entiendes más o menos cómo era el corazón de uno y cómo era el corazón del otro. Dice la palabra de Dios que pasado el tiempo, ¿qué pasado el tiempo? Pasado el tiempo en que las cosechas dieron fruto y pasado el tiempo en que el ganado de Abel dio fruto. Dice, pasado el tiempo, Abel trajo el ¿qué? Uno ¿cómo se llama eso? Yo iba a decir cachorro, pero bueno, no es cachorro, yo no sé. Es una de las ovejas cuando son pequeñas, ¿cómo se llama eso? Ternero, cordero, eso, perdónenme. Uno de los corderos, pero los más, dice la Biblia, el
así panzudito igual que yo. El más gordito, no, Reniel. Lo trajo delante de Dios un corderito gordito, dice que estaba lindo, sin mancha, sin mácula. Un corderito, el mejor. Y dice la Biblia lo aclara. Y escuche bien, diga conmigo, y la primicia. Dígalo conmigo, la primicia. Ahora dice la Biblia que a la par, su hermano Caín agarró del fruto que tenía de la tierra otro puñado de quizás hortalizas, de vegetales, agarró quizás una que otra calabaza, yo no sé lo que tenía Caín en su huerto, y lo agarró todo y se lo presentó también delante de Dios en un altar. Dice la Biblia que Dios miró con agrado a Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ambos no traían ofrendas? ¿Sí o no? Vamos a hablar en la iglesia. ¿Ambos no eran cristianos? Ambos estaban en la iglesia dando la misma ofrenda. Ambos estaban, lo estoy contextualizando, ambos estaban aquí con nosotros dando la misma ofrenda, una ofrenda a Dios. Sin embargo, y aquí es donde está el corazón de la persona y la medida de fe. ¿Por qué se le recuerda a Abel? Por la fe. Recuerden conmigo, ¿por qué se le recuerda a Abel? Por la fe que tenía Abel. ¿Dónde está la fe de Abel? ¿Dio la misma ofrenda que Caín? Dice la Biblia que Abel escogió la primicia. ¿Sabemos qué cosa es la primicia? La primicia, déjenme decirle, la primicia es lo primero, el primer fruto. Así de simple. ¿Qué cosa es la primicia? El primer fruto, lo primero. Y se dice muy fácil, pero les voy a comentar por qué entiendo de la Biblia cómo Dios miró con agrado a Abel. Porque cuando uno da lo primero, el primer fruto, déjenme decirles, si era el primer corderito, el primer cordero que daba esa oveja, Abel no tenía la certeza de que volviera a dar otro. Era una verdad. Era su primero. Imagínense, es como tener un hijo y entregárselo a Dios. ¿Sabes si vas a tener otro hijo? ¿Sabes si vas a tener otro? Imagínense el que trabaja y recibe su primer salario, su primera comisión. ¿Sabes si vas a tener otra o te van a despedir? Ahora nos entendemos un poquitito más a ver, ¿verdad? Dice la Biblia que Abel, sin saber, escucha bien, sin saber si esa oveja iba a seguirse reproduciendo. A lo mejor mañana se moría la oveja por una enfermedad. Abel no tenía cómo saberlo. Venía un lobo y se comía esa oveja. Una fiera mataba a la oveja. Abel no tenía cómo saberlo. Y dice la Biblia, sin saber si me iba a dar otro fruto, el primer fruto se le entregó a Dios. Sin saber si le iba a hacer negocio o no, lo primero se lo entregó a Dios. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros darle lo primero a Dios? Porque si nosotros tenemos nuestro salario, nosotros trabajamos, y más después de 15 días, Dios mío, estos trabajos donde trabajas una semana y después a la otra semana que te pagan la primera semana, imagínate cómo estás esos 15 días. Imagínate que además decidas darle la primicia a Dios. ¿Y con qué pago la renta? ¿Y con qué pago los biles? ¿Y con qué pago las cosas que tengo que pagar? ¿Con qué me alimento? Abel no sabía si se iba a alimentar con otro cordero. Abel no sabía si le iba a dar resultado. Abel no sabía si tan siquiera estaba haciendo lo correcto de darle lo primero de su negocio a Dios. Lo único que sabía Abel es que lo primero se lo quería dar a Dios porque Dios merecía lo mejor y lo primero en su vida. Yo creo que eso nos toca a todos nosotros hoy, porque hoy a nosotros nos duele la finanza. Y en los Estados Unidos, lastimosamente, nuestra vida a veces se resume a las finanzas. Pues déjenme decirles, del salario de Abel, le dio su primer salario a Dios. A ver, ¿cuántos hemos tenido la misma fe de Abel? Yo no voy a preguntar quién la ha tenido aquí,
Pero la misma fe de Abel, de darle lo primero y lo mejor a Dios. Dice la Biblia, hubo una diferencia. ¿Saben qué fue lo que hizo su hermano Caín? Lo que hizo su hermano Caín es que como tenía mucho, de todo lo mucho que tenía, ¿qué hizo? Recogió un puñado, quizás no escogió lo mejor, quizás no escogió la zanahoria más gruesa, más bonita, quizás arrancó un par de zanahorias, las echó ahí y dijo, bueno, una ofrenda a Dios, vamos a darle la ofrenda a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos adaptamos de qué es lo que está estipulado, darle la ofrenda a Dios, vamos a darle la ofrenda a Dios. Por eso, pues, en Cuba nosotros decíamos que el hermano de la iglesia más fiel era José Martí, porque el peso de a uno en la iglesia en Cuba era con la imagen de José Martí, y esa era la ofrenda más común, un peso. Aquí el billete de a uno, ¿a quién tiene? ¿A quién tiene el billete de a uno? Los que tienen más tiempo, yo no me fijaba en eso. Bueno, aquí a lo mejor ese es el hermano más fiel de las iglesias en los Estados Unidos, ¿sabes? Porque le damos a Dios no de lo primero, le damos a Dios no de lo mejor, le damos a Dios porque hay que darle algo a Dios. Déjenme decirles, no funciona así. No funciona para nada así. La persona se confunde. No, estás pidiendo dinero. Yo no les estoy diciendo que es dinero. De hecho, la Biblia me enseña que Dios no necesita mi dinero. No lo necesita. Si alguien se confunde y piensa que en las iglesias piden dinero, en las iglesias no se pide dinero. Por lo menos en esta no se pide dinero. No se pide dinero, hermano, no lo necesita. Dios no lo necesita. Dios tiene más. ¿Ok? Dios no necesita el dinero de Daniel. Lady, no necesita nuestro dinero. Yo no sé esa idea a veces loca que nosotros tenemos. Dios no necesita mi dinero. De hecho, yo soy el que necesito reconocer a Dios en mis finanzas, para que mis finanzas sepan que yo no me someto a ellas, que ellas y yo nos sometemos a Dios. Que yo me debo a Dios y que mi proveedor no es mi salario, mi proveedor no es mi negocio, mi proveedor no es mi jefe, el patrón o como le llamen, mi proveedor se llama Jehová de los ejércitos. Ahí es donde yo deposito mi fe. Por eso con fe yo puedo ofrendar, no porque hay que ofrendar, sino porque a mí me nace del corazón ofrendarle a Dios. Y ojo, saqué este punto del dinero porque siempre cae la chispita, no están pidiendo dinero. No, porque las ofrendas no solo son dinero. La ofrenda a Dios no es solo dinero. De hecho, eso es lo mínimo que podemos hacer para el Evangelio de Dios. Pero en la relación con Dios, ¿cómo tratamos a Dios? Como que hay que darle algo o como yo te doy lo mejor. Porque como mismo pensamos, nosotros actuamos. Y como tenemos el pensamiento, nosotros hacemos. Y entonces como pensamos, hay que darle algo a Dios, entonces le damos algo del domingo a Dios. Como hay que darle algo a Dios, le doy algo de mi oración a Dios. Como hay que darle algo a Dios, le doy algo de una lectura ahí para Dios. O yo le doy la primicia de lo que yo tengo. Y como le doy la primicia y le doy lo mejor, yo le dedico mi tiempo a Dios. Yo no vengo el domingo apurado. ¿Cuándo se acaba el culto? No, ya llevan 2 horas ahí en el culto ese. Déjeme decirle que ese es un gran problema que yo encuentro aquí en los Estados Unidos. Las iglesias, las personas, vamos a decir las personas, nos podemos ir 4 horas a un estadio de pelota o 5 horas y ver el juego completo y estamos apurados los domingos para que se acabe el culto en tiempo. Podemos ir a un concierto, el concierto que más te guste, y estar de pie en todo el concierto, porque claro, un artista famoso merece que yo esté de pie, y 10 minutos de pie adorando al Señor nos molesta. Podemos estar, los cubanos saben de esto, en la cola del food stand, podemos estar horas, no un día. Ese día no alcanzaste a ir al otro día. Ese día tampoco pudiste ir al otro día. Y nos molesta estar 1 hora orándole a Dios. Entonces, ¿le estoy dando una ofrenda a Dios porque hay que dársela? ¿O le estoy dando mi ofrenda a Dios? Mi primicia a Dios. Porque déjame decirte que esa es la diferencia de cómo Dios nos mira.
No, y después tenemos la cara tan dura que le decimos, Señor, y que mi ofrenda suba como olor fragante delante de ti. Tenemos la cara dura. Nosotros somos cara dura. Le decimos a Dios, y que esta oración que yo te hice, 10 minutos y apurado, que esta oración que yo te hice, Señor, y no estabas pensando en mejorar, estabas pensando en cumplir, en una norma, cumplir, pasar la tarjeta. Señor, entré a las 4:30. Sí. Eso no es verdad. Y así nos comportamos con Dios, no, y después, Señor, y gracias por mirarme con agrado. Así nos comportamos. Yo creo que en eso la iglesia, por eso, bueno, si la Biblia lo tiene por algo para que aprendamos, la iglesia tiene que aprender. Nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender de Abel. Hoy estamos aprendiendo de Abel. Abel no estaba apurado delante de Dios. Abel sabía lo que era darle lo mejor y lo primero a Dios. Por eso, se lo vuelvo a repetir, por eso no vengo apurado a la iglesia. No vengo apurado. Oye, esas alabanzas no se acaban de llamar por 4 canciones, Dios mío. No, y después van a cantar 3 de adoración. ¿Qué es un concierto eso? Hermano, déjenme decirle, si está apurado, si está de verdad apurado, analícese. Ha tenido una semana entera que no busca a Dios juntos, como lo dice la Biblia, congregados, para venir después, el único día que tenemos, que lo podemos hacer todos como iglesia, todos juntos, y venir apurados. Y casi siempre estoy apurado, ¿por qué? Casi siempre estoy apurado porque si a las 4 del partido del Real Madrid con el Barça, yo no me lo puedo perder. Les estoy hablando como pensamos. A ver, a lo mejor yo soy raro y yo soy el único que he pensado así. A lo mejor yo soy raro y soy el único que me parece que a veces actuamos así. A veces estamos demasiado equivocados en la oración. La oración no tiene un tiempo estipulado. ¿Sabes? Te puedes encontrar un pastor que te dice mínimo 1 hora, mínimo 2 horas, mínimo 15 minutos, mínimo tanto, luego un máximo de 5 horas. La oración no tiene un tiempo estipulado. Ahora, eso sí te voy a decir. El tiempo que determines para tu oración va a hablar de tu relación con Dios, tu nivel de fe y el testimonio que alcanzas delante de Dios. Así que yo no te puedo decir tienes que hacerlo 5 horas, no te lo puedo decir. Yo nada más te puedo decir que mires a ver qué tiempo le dedicas a Dios. Y eso va a decir si es la primicia en tu vida. Y ojo, porque la oración tampoco significa, porque dice la Biblia orar en todo tiempo. Y yo conocí a muchachos en Cuba sobre todo muchachos, que no trabajaban, vivían con 20 y tantos años de los padres, de lo que le dieran los tíos, los abuelos y todo eso, para ellos dedicarse según ellos en la casa a la oración, porque había que orar en todo tiempo. Mira, eso tiene otro nombre, eso se llama vago. Eso tiene otro nombre, porque la Biblia es clara. Yo no puedo dejar una cosa por hacer la otra. La Biblia es clara que el hombre tiene que ganarse su sustento con el sudor de su frente. La Biblia es clara. No agarren la Biblia para la conveniencia, No se agarra la Biblia para la vagancia. Eso es vagancia. La Biblia dice ora en todo tiempo, porque esto habla de una relación en todo tiempo con Dios. Porque yo puedo estar trabajando y mi vida estar en una continua oración a Dios. Yo puedo tener un problema y estar en agradecimiento a Dios. Es más, cuántas horas no nos pasamos manejando? Yo por lo menos me paso muchas horas manejando. ¿En qué invierto ese tiempo que estoy manejando? A lo mejor que yo hago, algunos, mira, César siempre me dice, yo escucho la Biblia mientras voy manejando. Yo en mi caso, yo pongo adoraciones y voy cantando, voy adorando, le doy gracias a Dios. Veo una prédica a veces mientras voy manejando, lo hago igual. Aprovecha el tiempo. Eso sí lo podemos hacer. La cuestión está, ¿qué tiempo le dedico de mi vida a Dios? Y ahí va a decir si Dios para mí es mi primicia y es lo mejor y es lo primero. ¿Qué le dedico a Dios de mi familia? Porque a veces tenemos una relación con Dios individual a la familia.
A veces mi relación con Dios es individual a la familia. Yo aprendí algo. Así es como actuamos nosotros, ¿ok? Estoy hablando de mi esposo y yo por lo que aprendimos acá. Por ejemplo, mi suegro, que muchos lo conocieron, no era cristiano, no había aceptado a Cristo, que de hecho, gloria a Dios, y lo aceptó aquí junto a nosotros. Muchos se acordarán de eso. Ahora está por la Florida. Pero mi suegro, que no era cristiano, vivía lejos de mi esposa y yo. Nosotros vivíamos en una provincia, mi suegro vivía en la otra, y el único día de la semana que escogía mi suegro para visitarnos era el domingo a la hora del culto. De verdad. Tenía eso. Él no iba otros días, él iba el domingo a la hora del culto. ¿Sabe qué hacíamos mi esposa y yo? Mi esposa sobre todo, porque al final de su hija le decía, no te preocupes papi, nos esperas aquí en la casa o si quieres vas con nosotros en la iglesia. ¿Saben cuántas veces se quedó mi suegro esperándonos en la casa hasta que nosotros regresáramos de la iglesia a la hora que regresáramos de la iglesia? Porque mi suegro tenía que entender que en mi vida la prioridad era Dios. ¿Saben qué? Esos fueron las primeras dos, 3 veces molestos, ¿verdad? Las otras, no se preocupen, vayan para la iglesia. Y ya después estando aquí, voy con ustedes a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Mi familia tiene que saber que mi prioridad es Dios. Mis hijos tienen que aprender, después cuando yo tenga hijos, que mi prioridad es Dios. Mis hijos tienen que aprender que tienen que estar con Dios. ¿Cómo yo le enseño a mi suegro? Es muy bonito decirle a mi suegro o a cualquier otra persona, no, mi prioridad es Dios. Y cuando viene, hoy no voy a ir el domingo a la iglesia porque vino mi suegro y no lo veo desde hace rato. Tráelo a la iglesia. ¿Cómo quieres que se convierta? La única manera que se convierta es tráelo contigo. Si no quiere venir, que sepa que Dios está en primer lugar y eso a la corta o a la larga va a traer bendición sobre su vida también. Porque le vas a enseñar de verdad dónde está la prioridad. La prioridad siempre va a ser Dios. Iglesia, hay muchos ejemplos que podemos poner. Muchísimos. Cada uno lo puede adaptar a su situación. Cada uno lo puede adaptar a su familia, a sus hijos, a todo. No, porque es que para no discutir con mi hijo, hay otro más. Imagínense, yo no puedo hablarles de algo que yo no tengo ahora mismo. Yo no tengo hijos. Ahora, sí les puedo decir cómo yo voy a reaccionar cuando yo tengo un hijo. Imagínense que yo tengo un hijo y en mi casa quiera poner música que no es cristiana. ¿Sabes qué? Cuando mi hijo tenga 18, 19 años, que se independice o lo que sea, si lo quiere hacer, no enseñado por mí, porque le voy a enseñar la verdad del Evangelio. Así se quiere apartar, ese es su problema. Ahora, en mi casa, mi prioridad va a ser Dios. En mi casa, mi prioridad va a ser Dios. No, pero es que para no disgustarlo porque se me molesta. Muchas personas por no querer disgustar a su hijo lo están enviando al infierno. Lo están encarrilando al infierno. No, que si mi hijo, para que no se me moleste, es que mi hijo no quiere hacer caso, no quiere obedecer. La mayoría de las personas que no saben educar a sus hijos terminan los hijos o en las drogas, o presos, o en problemas, y lo peor, en el infierno. Los padres deben educar a sus hijos y que los hijos sepan que en casa la prioridad tiene que ser Dios. Eso no lo digo yo, eso lo enseña la Biblia, porque dice la Biblia que aún al hijo corrígelo con vara y después de viejo no se apartará de sus caminos. Y yo entiendo todo esto que estamos en los Estados Unidos y que la libertad de expresión es demasiado grande y que la libertad de no sé cuántas cosas es demasiado y todo eso, y miren cómo está la juventud. Precisamente por irse de la palabra de Dios. Y las personas mayores, para que no se crean que los jóvenes son los únicos que están perdidos, porque nosotros siempre oramos por los jóvenes, porque al final los jóvenes tienen los celulares, tienen todas las cosas, pero nosotros los viejos a veces somos perdidos en los trabajos y le dedicamos más tiempo al trabajo que a Dios. Y a veces le dedicamos más tiempo a otras cosas que a Dios. Dios tiene que ser la prioridad. ¿Por qué se recordó a Abel? ¿Y por qué hoy recordamos a Abel?
Abel tenía una sola característica en la Biblia de Abel. La Biblia no dice más nada de Abel. Dice la Biblia que le dio una ofrenda de primicias a Dios y que Dios lo recordó por su fe. Mire, aunque yo no tenga nada más, Dios quiera y en el cielo Dios me esté mirando por mi fe. Aunque no se hable más nada de ti. ¿Sabe cuánto habla la Biblia de David? Muchísimo. De Pablo, muchísimo. De los apóstoles, muchísimo. De Jeremías, de Daniel. Se habla muchísimo. De Abel, un párrafo así. Y después en Hebreo, otro párrafo. Y por más pequeño que sea, contiene un nivel de gloria demasiado grande. Y Abel está en la presencia de Dios porque alcanzó buen testimonio por su fe. ¿Sabe por qué? Porque entendió lo que era darle el primer lugar a Dios. Iglesia amada, creo que son tiempos donde tenemos que darle el primer lugar a Dios. Tiempos donde tenemos que ajustarnos, va a determinar. Esto lleva mucha determinación, porque si nos acostamos a las 2 de la mañana viendo películas a las 5, no te vas a levantar a orar. Eso es un cuento que nosotros nos hacemos a nosotros mismos para sentirnos bien. No te vas a levantar a orar, no le vas a dedicar el tiempo a Dios. No, es que no tengo tiempo. Si buscamos el tiempo que nosotros desperdiciamos en el día, nos vamos a dar cuenta que sí tenemos tiempo. Tenemos tiempo y no es necesario. Yo no veo aquí que Abel haya hecho una piñita y haya buscado a su papá, a su mamá, que haya buscado a más personas, haya traído a todos los animales del Edén, los haya congregado. No, vamos a adorar juntos a Dios, vamos a darle la primicia a Dios. La Biblia no habla de eso, la Biblia habla de una decisión personal. No necesito de un grupo para que mi fe se refleje en testimonio delante de Dios. No necesito de que los demás quieran hacerlo. Hoy yo tengo que tomar la decisión y la decisión es mía y es personal, porque yo quiero que Dios a mí me recuerde por mi buen testimonio, que cuando yo llegue al cielo Dios diga, ni siquiera se tiene que abrir el libro para saber si tú estás o no. Yo te recuerdo a ti, yo te vi por tu buen testimonio, yo te vi porque tú me dabas la primicia, yo te vi a ti porque me dabas el primer lugar a mí, yo te vi porque eras un hombre, porque eras una mujer de fe, yo te vi a ti. No necesito que un ángel venga y me diga, sí Señor, en el libro está. No necesito porque hay un consejo en el cielo para verte. Yo me acuerdo de ti, yo me acuerdo de ti, yo me acuerdo de ti, yo me acuerdo de tu fe. Yo quiero que el Señor diga, yo me acuerdo de tu fe, yo me acuerdo de tu testimonio, yo me acuerdo de ti. ¿Y saben qué? Eso no se alcanza en el cielo, eso se alcanza en la tierra. Eso se alcanza hoy. Yo quiero que el Señor me vea y diga, hijo mío, tuviste buen testimonio. Hijo mío, tuviste buen testimonio. ¿Por qué? Por tu fe. Recuerden que la fe es ¿qué? Tomar acción. Recuerden que hoy la fe para nosotros es, si escuchamos la palabra de Dios, tomar acción. ¿Qué acción voy a tomar yo hoy? Porque cada uno de nosotros tiene que hacer ajustes. En la vida tenemos que hacer ajustes. Tenemos que tomar decisiones con determinación. Ahora, ¿qué acción tengo que tomar yo hoy para ajustar mi vida de tal manera que el Señor me vea con buen testimonio delante de Él? Amén. Por último, les voy a contar algo. Y es para que sepan, porque a veces tenemos la falacia, tenemos la idea absurda, la utopía, de que en la vida del cristiano todo es color de rosa. Que la vida todo es bonito, todo es bello. Hay una película que se llama La vida es bella, todo es bello, todo es hermoso. ¿Saben cómo terminó la vida de Abel? Asesinado. No nos vayamos a pensar ahora, porque a veces nosotros resumimos nuestra vida cristiana por las acciones que hacemos y esperamos un resultado de Dios por esas acciones. Y el resultado de Dios no es lo que yo quiera. Recuerden, no es a mi manera. ¿A qué manera es? A la manera de Dios. Quizás a la manera humana mía es, Señor, si yo estoy ofrendando, si yo estoy diezmando, si te estoy dando lo mejor, ¿por qué no me va bien económicamente?
Y hay otros que no lo hacen porque le van bien. Es una verdad. Para que no justifique, esto no es a ver, justifica tu respuesta. Para que no justifiques la respuesta de lo que está pasando en tu vida a lo que haces por Dios. Lo que haces por Dios tiene que ser individualmente al resultado que obtengas de Dios. Eso es fe. Porque yo no le doy mi ofrenda a Dios pensando que Dios me la va a multiplicar. Yo le doy mi ofrenda a Dios pensando que Él la merece. Aunque no me la multiplique. Te voy a contar. El problema de las personas que tienen esta doctrina rara de la prosperidad es que entienden de que si tú le ofrendas a Dios, le das a Dios, tú tienes que ser rico y abundante y próspero. El problema que yo me encuentro con esa doctrina es que Abel le dio la primicia a Dios y nunca vio el resultado porque lo asesinaron. ¿Entienden eso? Es decir, lo que yo hago para Dios no es buscar un resultado que yo quiero. No es un convenio con Dios. No tenemos una cooperativa con Dios. No tengo una empresa con Dios. Yo no tengo una empresa con Dios. Señor, yo te doy 2 horas de mi tiempo y tú me vas a dar 26 horas al día. No, son las mismas 24. Señor, yo voy a ir a la iglesia y después de la semana no voy a tener problemas. No funciona así. Yo no voy a hacer un negocio con Dios. Yo le voy a dar a Dios porque Él se lo merece, independientemente del resultado que yo obtenga después. Porque a mí lo que me importa no es lo que pase en esta vida, que a Dios sí le importa. Porque dice la Biblia que aún la muerte de sus santos es la ve hermosa. Lo que me importa a mí es que cuando yo muera, mi vida continúe en alabanza y en abundancia de vida delante de Dios. Ahí sí hay un resultado. Entonces, el resultado nosotros humanamente lo medimos en la tierra. Y Dios no nos mide por el tiempo de la tierra. Dios nos mide por su eternidad. ¿Ok? El problema nuestro es que nosotros entramos en el cronos. ¿Sabe lo que es el cronos? Es el tiempo del hombre, el cronos. Y Dios tiene el kairos, el tiempo de Dios. El problema es que yo todo lo mido en el crono. No, de aquí a que yo tenga 80 años. Y Dios me mira de aquí a la eternidad. Entonces yo espero ver el resultado de Dios mañana. Y Dios no lo tiene para mañana. Dios lo tiene en su reino de los cielos. Yo espero ver el resultado de Dios en de aquí a 20. No, es que si yo ofrendo a Dios, mañana cuando yo tenga que pagar la renta, yo voy a tener el dinero intacto de la renta. Pero yo no te quiero decir que la fe actúe también y que Dios te provea. Yo lo que te quiero decir es que independientemente que tengas el dinero de la renta o no, lo de Dios es lo de Dios. Dice la Biblia: yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Yo, Daniel, no he visto justo desamparado. Yo, Daniel, no lo he visto. No he visto justo desamparado. Pero yo no creo en los negocios de conveniencia con Dios. Porque la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que hasta la última consecuencia yo firme y vote y haga las cosas que tengo que hacer por Dios. Y aún después de muerto. Dice la Biblia: me levantarás. Aleluya. Esta es la fe. Esta es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe, Abel ofreció primicia a Dios, no esperando que le pariera más la oveja, esperando por fe que le agradara a Dios. Y déjame decirte, también la fe, y por la fe Dios puede hacer que esa oveja te pare mucho y que Dios te lo bendiga. Pero sea cual sea el resultado, hasta la última consecuencia, que la fe sea no un resultado que yo quiero ver en lo material, que sea un resultado en lo que yo quiero ver en el agradable a Dios. Eso es fe, mi querido hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Creo que Dios nos está hablando, iglesia. Dios nos continúa hablando. Creo que son tiempos de fe. La iglesia de Dios necesita tener fe. Y más, mira, siempre, ¿dónde está Marvin?
Marvin siempre, cuando habla acá, dice, pero sé que te gusta ver noticias, Marvin, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en no sé dónde, lo que está pasando aquí en Estados Unidos, los terremotos, todo, son tiempos de fe, hermano mío. Son tiempos de fe. La venida de Cristo se acerca. La venida de Cristo cada vez está más cerca, yo lo creo. Yo creo que Cristo cada vez está más cerca. ¿Y sabes qué? La venida de Cristo no es para darnos miedo. La venida de Cristo es para darnos júbilo y gozo. Porque los que saben que tienen un buen testimonio delante de Dios, dicen como lo dice la Biblia, y la iglesia dice, ven. Y el Espíritu dice, ven. La iglesia dice, ven. Señor, estamos listos y tenemos fe. Estamos listos. Dice la palabra de Dios, cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, yo espero que haya fe en mí. Yo espero que haya fe en ti. Yo espero que haya fe en ti, que haya fe en ti, que haya fe en nosotros. Ayúdame, por favor. Yo espero que cuando Cristo venga haya fe en nosotros.